Bueno, y vamos a platicar, como le contaba antes de irnos al corte, de la llamada Ley Garrote, esto que se ha aprobado en el Congreso de Tabasco y que ha generado mucha preocupación. Y para analizar este tema nos acompaña Sofía de Robina, y es abogada, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y aquí le agradezco mucho que nos acompañe. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, Mario. Muchas gracias a ti. Saludos a todos. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que se aprobó en el Congreso de Tabasco? Porque hay quien habla de que se ha criminalizado la protesta. Por otro lado, sus defensores dicen que lo que se está frenando son los chantajes que se hacían para evitar la construcción de obras y que había grupos con intereses poco legítimos, que lo que quieren era sacar dinero y que eso es lo que se está tratando de combatir. Vamos primero a la ley. ¿Qué es lo que se aprobó en sentido legal, objetivamente? Claro. Inicialmente se presentó una iniciativa por uno de los integrantes del Congreso de Tabasco, priista, Sí. y posteriormente por el propio gobernador del estado. Esta iniciativa modifica y adiciona, agrega 2 artículos al Código Penal del estado de Tabasco, y efectivamente uno de ellos, de los que reforma, es el artículo que pues castiga lo que se conoce como chantaje, pero además se adicionan diversos artículos que me parece que son los que más preocupación han causado, que tiene que ver con señalar que se considera un delito y con pena de más de 6 hasta 13 años el obstaculizar o parar la construcción de obras públicas o privadas, incluso el tránsito de personas o vehículos en vías de comunicación para la ejecución de estas obras. Entonces son iniciativas del Código Penal y que en realidad pues este conjunto de iniciativas, aunque se han mencionado que todas tienen que ver con el delito de extorsión y alrededor de todo el tema petrolero, lo que es un hecho es que sí integran al Código Penal conductas que pueden ser fácilmente asociadas con actos de protesta, que incluso en otros casos se ha utilizado así. Estos tipos penales de obstrucción de vías y de obras públicas han sido utilizados, por ejemplo, para detener de manera arbitraria a quienes protestan por megaproyectos, por ejemplo. Entonces, el día de ayer, el Congreso de Tabasco finalmente fue que discutió y aprobó esta iniciativa con la modificación a uno de los artículos, el 308 bis, y que finalmente, pues bueno, ahora sí fue aprobada. A ver, ahora, ¿qué implica esto? Porque yo leía el artículo, yo no soy abogado, pero leí el artículo y me parece que era ambiguo cuando pone o, entonces dice extorsión, no sé qué, o obstrucción de vías. Exacto. Y entonces, que además el tema del chantaje me parece que nos lleva al terreno de la intencionalidad. Es decir, cuando hay una protesta, ¿cómo determinas a priori cuál es la intencionalidad de si es porque están defendiendo una comunidad o es porque quieren dinero? Eso, en todo caso, se puede juzgar después, no antes, ¿no? Exactamente, Mario. Decir que además eso es mucho más preocupante cuando se trata del derecho penal. En el derecho penal además existe el principio de taxatividad, que quiere decir que la ley penal tiene que ser lo más clara posible para que quien la aplique no tenga oportunidad de aplicarla de manera arbitraria o deje conductas muy abiertas que no se entiende exactamente cuál es la conducta. Cuando se deja muy amplia, como en estos casos, das la posibilidad de que quien la aplique interprete cuál es la conducta y en este caso, como dice, es decir, que impide o trate de impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos u obras públicas o quien obstruye el acceso del personal o la maquinaria, pues bueno, ahí ya estamos hablando que claramente un acto de protesta es posible que configure uno de estos supuestos. O en el caso del artículo 308 bis, quien impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, las vías o los medios de comunicación. O sea, una claramente protesta en una carretera entra en esto. Exactamente. Y lo que ya mencionabas es muy importante, la no calificación de la protesta de manera a priori. Es incluso uno de los estándares que más se ha retomado por los organismos internacionales, incluso, en donde la protesta no debe calificarse de manera anterior al acto. En general se tiene que entender que toda protesta puede realizarse y es un derecho. Y en todo caso, y cuando se cometan actos específicos de violencia o delitos, se actúa frente a esos actos, pero no en la protesta en conjunto. Y así además, entonces, calificar este tipo de protestas, dependiendo de lo que, como decías, de lo que exijan o de lo que pidan, es calificarla de manera arbitraria y es una especie de censura previa, como se conoce en la libertad de expresión, que podría llevar a limitar a la protesta. Si alguien pide, por ejemplo, un proyecto de mitigación, de a ver, si me van a construir aquí una carretera, me van a construir aquí un proyecto, pues eso, si me afecta, pues yo quiero algún tipo de obras de mitigación o de reparación del daño. Eso, que es válido, legítimo y que se incorpora en cualquier proyecto, podría ser, bajo esta ambigüedad, interpretado como una extorsión. Es decir, yo te estoy condicionando
que realice la obra a algo que yo estoy pidiendo, aunque sea legítimo o no. Exactamente, cuando en realidad se trata de un ejercicio de derechos, de derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la manifestación como tal, y que en todo caso debe generar en un Estado democrático otras vías de solución del conflicto y no utilizar el derecho penal, que en realidad debe ser la última vía para solucionar cualquiera de los conflictos. ¿Cómo? Ya adelantabas un poquito algo, Sofía, pero a ver, esta ley aprobada en el Congreso local de Tabasco, ¿cómo interactúa con otros marcos legales, empezando por la Constitución, el derecho internacional o las propias leyes locales? Bueno, de entrada, decir que es contraria a los estándares internacionales, a los derechos humanos, y es contraria a la Constitución, no solamente por el artículo 9 que regula el derecho a la protesta o a la reunión, sino que también además porque recordemos que por la reforma en materia de derechos humanos, los estándares y los tratados internacionales forman parte de nuestro marco normativo y por lo tanto esta legislación también tendría que ajustarse a estos estándares. Por lo tanto, y ahí es importante también decirlo, existe la posibilidad de que se interponga una acción de inconstitucionalidad que implicaría que se revise la constitucionalidad, es decir, si la ley en realidad es contraria a los derechos que están en la Constitución, y si es así, por lo tanto, debería de invalidarse. ¿Quiénes pueden presentarse recurso? Podrían presentarlo el Ejecutivo, también el propio Congreso, que ahí vemos un escenario complicado. El Ejecutivo federal y el local. Exactamente. Que en este caso el gobernador, pues él mandó la iniciativa. Exactamente. El Congreso local aprobó, creo que solo con un voto en contra. Un voto en contra, 24 a favor y uno en contra. 24 a favor, entiendo, PRD Morena. Exacto. Con mayoría de Morena. Y en el caso del presidente, él ha dicho que no es criminalizar la pobreza, así que se ve difícil que el propio presidente de la República presente también un recurso. Exacto. ¿Quién más podría presentarlo entonces? Aunque hay que señalar que no solamente organizaciones de la sociedad civil se han manifestado en contra de la protesta, sino el propio, por ejemplo, subsecretario Alejandro Encinas, que ha señalado que le parecería preocupante que estas reformas al Código Penal. Pero sí, quien podría hacerlo, quien tiene también facultades y es más viable que lo haga, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese incómodo, exacto. Ese incómodo personaje del gobierno federal. Que además, bueno, ya ha impugnado otras legislaciones, entonces que podríamos esperar que en este caso también lo haga y que pase a revisión. La Corte. Exacto, pasa a revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También el ministro en retiro, Cosío, también ya ha señalado preocupaciones por esta ley, incluso ha dicho como en otros casos se ha argumentado la inconstitucionalidad de este tipo de delitos que por obstrucción de vía pública pueden entenderse con la protesta. Esa es una ruta, la que nos dices, es la controversia constitucional vía alguna de estas instituciones. La otra es, ya en los hechos, ¿cómo va a operar esto? Es decir, esto ya se aprobó, entra en vigor, ¿cuándo? Entra en vigor, me parece que al día siguiente, sí, al día siguiente de su publicación, entonces se estará publicando hoy. En estos días, seguramente, claro. Al día siguiente. Y entonces, ¿qué pasa una vez que está publicado esto? Si alguien realiza una protesta contra alguna obra, contra algún acto de autoridad del Estado de Tabasco, ¿qué ocurre? ¿Lo detiene la policía? Y... Sí, con estas modificaciones la policía lo podría detener. La pena es de 6 a 13 años, pero se puede aumentar hasta el doble en algunos supuestos, entre ellos que participen 2 o más personas, lo que en una protesta pues sucede en todos los casos. Entonces podría llegar incluso hasta 20 años de cárcel una persona que participa en una protesta en contra de un megaproyecto o de cualquier actividad que le parezca que es violatoria a sus derechos humanos. ¿Son delitos que se procesan o se persiguen en prisión o en libertad? Por estas penas se podrían llevar directamente en prisión. En prisión. En realidad, el nuevo sistema de justicia penal lo que hace es que el juez tenga que decidir en cada caso, pero es muy viable que lo que sucede es que se lleven en prisión. Y hay que decir, Mario, que en ningún momento se está diciendo que no se deba de castigar la extorsión. Hay un artículo en particular que es el de extorsión, pero no era necesario agregar nuevos tipos penales. Eso ya existía. Exacto. El artículo 196 del Código Penal de Tabasco regulaba el delito de extorsión. Ahí se hacen algunas modificaciones que me parece que también fueron excesivas. Por ejemplo, no solamente establecer que se da extorsión cuando se obtiene un lucro, sino también un beneficio, que también es un concepto bastante amplio que podría llegar a utilizarse de manera arbitraria. Pero entonces, si lo que se quería era simplemente castigar la extorsión, ya existía ese delito y no tenía que agregarse estos otros que sin duda están íntimamente relacionados con el ejercicio de la protesta social. Sofía, ¿tú habías identificado casos similares de legislaciones con este marco en otros puntos del país, a nivel federal o a nivel local?
A nivel federal, el Código Penal Federal, hay un artículo que se llama oposición a que se ejecute alguna obra pública, que es bastante similar al artículo 185. Diversas organizaciones ya se habían opuesto incluso a este artículo, pedían que se reformara, sobre todo porque han visto que efectivamente se utiliza para quienes protestan en contra de megaproyectos. La pena en este caso del Código Penal es de 1 año, la máxima de 1 año. Entonces ahí podemos ver la desproporción completamente tan amplia en el caso de Tabasco, por ejemplo. ¿Qué ha pasado en este debate? Porque además ha sido como muy rápido, ¿no? Yo creo que la discusión no tardó ni una semana, quizá desde que empezó hasta que se aprobó en el Congreso local. Hubo todavía voces críticas que les importó nada. Un poco la misma historia de Baja California con la ampliación de mandato de Jaime Bonilla. Pese a las críticas, el Congreso local lo aprueba. El gobierno federal vemos que, si no lo ve con buenos ojos, por lo menos no lo condena, que para fines prácticos para mí es lo mismo, digamos. ¿Qué sigue desde la perspectiva de los organismos de derechos humanos? Ya nos decías, desde la perspectiva de los organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero para los grupos de derechos humanos, ¿qué representa y qué viene ahora? Yo creo que es importante lo que dices del proceso legislativo, porque también es una de las preocupaciones, cómo se dan estos procesos, muchas veces además en mucha opacidad. En un inicio hubo incluso desinformación alrededor de qué era lo que se estaba discutiendo, porque la iniciativa no había sido transparentada. Entonces también ese es un punto importante. Legislaciones y reformas tan importantes como estas deberían de ser puestas mucho más transparentemente, las discusiones ser mucho más amplias, y preocupa que se realice de esta manera. Al final se le llegó a saber, se estableció todo un movimiento también en redes, incluso en el propio Congreso, y eso hizo que se modificara al menos uno de los artículos que incluso era peor, el 388 bis, que en su redacción original señalaba que al que impida total o parcialmente el libre tránsito de personas se le impondrá prisión de 1 a 5 años. Cualquier protesta genera una afectación al libre tránsito de personas, claro. Es parte de su naturaleza. Entonces, al menos se logró modificar, me parece que por la presión que sí se realizó este artículo. Aún quitando eso, de todos modos sigue de todas formas, sí, porque la reforma, el cambio que se realizó quedó en el que impida total o parcialmente el libre tránsito de personas para la ejecución de obras públicas. En realidad solo se agrega eso, y la obstrucción de vías de comunicación. Entonces, bueno, creo que se logró quitar eso, pero no deja de ser preocupante lo que quedó. Y sí, efectivamente me parece que desde las organizaciones de la sociedad civil habrá que presionar también a quienes pueden presentar acción de inconstitucionalidad, en particular a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que así lo realice, y estar pendientes también a la aplicación de la legislación, que me parece que ahí también será importante las acciones legales que procedan en caso de que se aplique, para revisar su inconstitucionalidad. Bueno, y la tentación de replicar esto en otros lados, porque particularmente aquí hablamos de Dos Bocas, que es la obra más importante que se va a hacer en el estado de Tabasco, pero está el tema del Tren Maya, con toda la controversia con las comunidades, y está el tema de Santa Lucía, con algunas de las comunidades que también han presentado críticas, digamos, al tema del aeropuerto, y prácticamente cualquier obra que se haga puede tener estas implicaciones de protesta, ¿no? Exactamente, sería muy preocupante que esto se replique en los diferentes estados, y además, como señalas, es tan clara la intencionalidad de poder ser aplicada frente a la oposición a megaproyectos, que nos habla de una visión que nos parece que no es la adecuada o no es la más democrática, frente al rechazo social que puede existir y que es natural que suceda en casos de megaproyectos. Bueno, y la paradoja que no podemos dejar de mencionar, que tanto el presidente como su partido, como la izquierda en particular, pues ha construido su capital en buena medida a partir de la protesta social, de la legítima protesta social, que ahora parece tratar de ponerle un freno ahí. Sofía, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Mario. Gracias. Gracias, y que sigan en contacto también con el trabajo del Centro PRO, por supuesto. Seguro, por ahí estaremos. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a una pausa, regresando Alma Maldonado para platicar de la reforma educativa, que ya arranca el ciclo escolar muy pronto, pero no está completa, incluso con algunos elementos hasta preocupantes. Lo revisamos volviendo de este corte. Seguimos aquí en La Hora de Mañana.